Muy buenas noches. Hoy con un nuevo segmento de Cabo Rojo al Día. Tenemos tres temas súper importantes para ti hoy. 4 si nos da el tiempo. En breve, empezamos en 3 minutitos, en breve. Estaremos hablando de la crisis de espacio en los cementerios en Cabo Rojo, el estrés por la falta de agua que se está yendo, la preparación para los apagones que están más frecuentes, y si nos da tiempo hablamos un poquito de las planillas. Bueno, luego de hacer unos ajustes ya estamos casi ready. Estas cosas pasan. Pero tenemos muy buena información para ti hoy. Si no viste la noticia, vamos a hablar un poquito de los cementerios, la falta de espacio en los cementerios. También vamos a estar hablando de qué podemos hacer, quizás conservar un poco de agua, pero también qué podemos hacer para estar mejor preparados para cuando se siga yendo el agua, porque esto parece que es más frecuente. Vamos a estar hablando de qué podemos hacer para estar ready para los apagones, porque están aumentando, aparece que con más frecuencia, y cuando llegue el verano, por la demanda de los monstruos, los dinosaurios del aire acondicionado. Y si nos da tiempo, hablamos de otros temitas que tenemos pendientes, como la temporada de las planillas. Tenemos unos talleres para emprendedores y la juventud de liderazgo y comunicaciones, sobre las propiedades que están para rentarse en Cabo Rojo. Estamos creando una lista para publicarla, para tratar de ayudar, canalizar la información un poco mejor. Si nos da tiempo, dependiendo, estamos tratando de mantenerlo cortito aquí. Si nos da tiempo, 30 segunditos empezamos, familia, 30 segunditos. Tenemos otros temitas como el edificio de artesanos y reaprovechar los edificios o los espacios vacíos. Oye, ¿qué te parece? Leí algo del Faro, que van a tratar de rehabilitarlo, o lo van a rehabilitar en la prensa. Muy buenas noches, familia, y bienvenidos a un nuevo segmento de Cabo Rojo al Día, tu resumen semanal de noticias y eventos y cosas que te importan hoy día. Tenemos al co-host Jorge Pérez, que si no lo tiene te lo consigo. Mi nombre es Ángel Anderson, para los que no me conocen. Mi Jorge Performance. Jorge Performance. Jorge, para los que no te conocen, que te están conociendo por primera vez, porque está pasando algo en los últimos días, están llegando muchas personas nuevas. Para los que no te conocen, ¿quién es Jorge Performance? Pues soy natural de Cabo Rojo y soy el que trabaja en Performance Autopart. Y si no hay la pieza, te la consigue. Hacemos la gestión y tratamos de conseguir. Y para los que me están conociendo por primera vez, mi nombre es Ángel Anderson, una de las personas del equipo de CaboRojo.com. Noelia está en la producción y Gustavo está creando videos por ahí. Está creando está activo, está su magia. Bueno, Jorge,
primer tema. Tenemos tres temas mínimos. Vamos a mantenerlo corto y al punto. Si nos da tiempo, hablamos del cuarto. El primer tema es, hay una crisis o falta de espacio, una crisis de espacio en los cementerios. Cuando tú me comentaste eso, yo me puse a pensar y puede ser cultural la crisis. ¿Por qué? Aquí por tradición queremos pues, mantener el cuerpo de nuestros seres queridos en lo que le llaman una fosa. Pero no se promueve, o se está empezando a promover ahora lo que es la cremación, que pues reduce espacio. Y en verdad, esa urbanización aquí en Cabo Jobo, las urbanizaciones, porque son dos, Sí. el cementerio viejo y el cementerio nuevo, son bien grandes. Y pues si tú dices que hay falta de espacio, tienen... Hay 3. ¿Cuál? Y el de el de 100. Boquerón. ¿Y el de la 100? 4. 4. Y todos, me imagino, que tienen el mismo problema y por generaciones. O sea, y creo yo que está muriendo más gente de la que está naciendo. Lamentablemente. Pues, eso le toca a gestión del gobierno, ¿no? Expropiar, para aumentar el tamaño, pero estamos sembrando gente y eso se puede usar de otra manera. O sea, no sé, hacer otra cosa o educar a las personas que hagan algo diferente. Recientemente tuve esa conversación con mi mamá. Yo le dije que yo quería cremación y ella no, hay que con un ataúd. Hay dos tipos de, Hay dos vertientes. pero un punto que tú dijiste que no lo había pensado. La tumba que nosotros tenemos, la que está mi papá, es desde mi abuelo. Por eso, seguimos sembrando ahí, por lo menos, pues, tú tienes tu vamos a decir, el condominio de la familia. Pero estas personas que no tienen y quieren hacerlo, o sea, a lo tradicional, pues, o optan por cementerios privados, o, ¿cómo te digo? Compañías privadas, o los cementerios municipales. Pero volvemos a lo mismo, o sea, por ejemplo, el cementerio nuevo, no sé, porque yo de verdad, pues, pero si ya no tienen espacio, tienen que expropiar. Eso era una finca agrícola, o sea, qué sé yo, 5 cuerdas, 10 cuerdas, y de aquí a 2 o 3 años o 10 años, ya se llenó. Sigo expropiando, sigo sembrando. En verdad, pues, todo el mundo quiere tener, tú sabes, su lugar, ¿no? Para, hasta cierto punto, adorar a sus seres queridos, pero si el mundo está cambiando, ¿por qué no podemos cambiar eso? Buena pregunta para movernos para el próximo segmento. Ahí no. Me gusta cómo lo terminaste. Me gusta eso. Nosotros cambiamos, creo, Noel y yo, un poco. Nadie cambia, modificamos. En mi opinión, yo, lo personal, yo le dije a Noelia que yo no le quería dejar un bill, una deuda de $10,000 o $5,000 atrás. Sí, y por ahí, eso es básico. Eso es como los cajos. Si le pones accesorios, sube, no sé. Si el recipiente donde echan, ¿cómo te digo? El cadáver o el muerto, ¿no? Eso tiene muchas especificaciones y puede costar 25, 30, qué sé yo, un número alto. Número alto. Bueno, el próximo tema. El agua. El agua parece como si se estuviera yendo con más frecuencia. Yo diría que desde que nosotros llegamos en junio del 2021, he notado que como que más frecuente, más... Y tú me comentaste también que la calidad, o sea, por lo menos en apreciación. Pues, no le iba a tocar, pero Sí. Noelia se enfogona. Yo le escucho a veces que sale sucia el agua y es sale turbia. Con frecuencia. Sí. Con frecuencia. Puede ser falta de planificación. Porque, por ejemplo, el tubo que coge por la Mestre, desde que yo tenía el autopar en la calle Mestre, creo que ese tubo es de los años 50. Y no han hecho un plan para cambiar esa tubería. Creo que es Aguas Negras. Cuando hicieron las villas, las conectaron ahí, a ese desagüe. Entonces, ¿qué villa? Las villas después del centro de salud, subiendo para 15, de la 22. Sí. Creo que eso está conectado ahí, o sea, el mismo tubo hace 50 años le meten, no sé, 300 contadores más.
de aguas negras, pues llega el momento que tiene que colapsar. Entonces no le damos mantenimiento. Otra, la sequía tiene que ver mucho. Nosotros dependemos de acuíferos. Los acuíferos es el agua que llueve y percola y cae en los acuíferos. Por casualidad estaba leyendo que, por ejemplo, en Centroamérica, Panamá tiene problemas con el canal de Panamá porque los que afluvientes que se llama, los que alimentan el canal de agua, como no está lloviendo, bajó el nivel del canal y ciertos barcos pueden pasar y ciertos no. O sea, lo van a achacar al cambio climático, el calentamiento global, no sé lo que sea, pero tenemos que estar preparados, ¿entiendes? O tener un plan de acción. No podemos depender 100% de la agencia de gobierno. Hablando de eso, tener un plan de acción y estar preparado. Cosas que podemos hacer y qué cosas que nos podemos preparar. Pero antes de hablar de eso brevemente, quiero darle las buenas noches y las gracias a Luis Pérez por estar en vivo aquí. Iris Nazario, gracias por estar aquí. Deja las preguntas que si no las sé, Jorge te las contesta. No diga eso, pero buscamos. Sí. Celia Rivera, gracias por estar en vivo. Pedro Cruz, gracias por estar aquí. Dejen las preguntas. Hoy tenemos 3 temas súper importantes. Hablamos desde el cementerio. Que compartan. Ahora sí, comparten el en vivo para que más personas se unan a la conversación. Estamos hablando ahora del agua. Vamos a hablar de cosas, un plan de acción, tú sugeriste. Y cositas que podemos hacer para estar preparados. Yo tengo aquí algunas notas de lo de el agua, pero antes de hablar de las notas, un comentario que sigo viendo cada vez que se va el agua, o se va la luz específicamente, es que el agua en la 22 se tarda. Deja de funcionar las torres. Sí, porque ahí es de bomba. Nosotros estamos bendecidos hasta cierto punto porque estamos en la parte baja del pueblo. Pero las partes altas son las que se ven afectadas porque aquí no te puedo decir que sea un 100%, pero la mayoría de los residentes de donde recibimos el agua es de la bajura, que la palabra lo dice, la parte baja. Bueno, almacenamiento económico. Es algo que nosotros pecamos de eso. Tenemos botellas, tenemos galones, pero a mí me gustaría poner algo más grande para que los nenes y la doña estén ready. Pero okay. O sea, tú vives en una parte. Te voy a dar un ejemplo pues que conozco bien cerca. No te voy a decir quién es la persona, pero lo conozco bien. Sí. Él vivía en un apartamento. Sí. Y él me dijo, pues mira, Jorge, yo lo que hice fue un dron de esos azules de agua, 55 galones, siempre lo mantenía lleno. Si se iba el agua, por lo menos ahí, racionado. Tú sabes, pues tienes que racionar. O sea, no te vas a lavar los dientes con un galón de agua. Que ese es el problema. Nos lavamos los dientes y dejamos la pluma abierta. Nos vamos a bañar y en lo que nos enjabonamos, el chorro a tofuete, por no decirte otra cosa. Pues, si tomamos conciencia, por ejemplo, en casa, pues nos preparamos para eso. Hicimos un invento, yo no sé si te conté. Y somos 2, papi y yo. Sí. Y son 250 galones y más o menos botando, porque de verdad botando, porque pues papi tiene una persona mayor y uno le dice y botando agua. 250 galones nos dan más o menos para 10 o 12 días. Pero pues ahí tomamos acción o tomamos conciencia, ¿no? Mira papi, te va a bañar, sí, pues sabes que no hay agua, tú sabes, dale suave. Lo que yo hice fue que yo con una bomba debajo que tira poca presión, tira pocos galones y eso me ayuda a bajar. No sé la jopa, ¿entiendes? Más que la jopa interior, la jopa de uso diario, si aguanta 2 días no voy a lavar jopa. Pues, el aseo personal, pues ahí tú no puedes, pero puedes hacer ajustes en muchas cosas y pues, estás obligado por la situación, pues a rendirla. Y vuelvo y te digo, ahí depende de la composición familiar, pero pues tú tienes que calcular. En este caso, el que te digo, el amigo mío, en el apartamento tenía un dron, 55 galones. Y yo le dije, pero cuando se te daña el agua, me dijo, no se daña porque no le da el sol. Y cada 2 o 3 meses la cambiaba. Y yo, pero ¿cómo tú la cambias? Pues si voy a lavar ropa, tengo agua ahí, pues uso esa agua en la lavadora.
Cuando vacío el dron, vuelvo y lleno. Si la va a dejar mucho tiempo, pues le echa, creo que eran 2 o 3 onzas o 4 onzas de agua oxigenada Sí, para matar las bacterias. sí, Si no tienes agua oxigenada, puedes usar cloro. sí. Pero el cloro tú sabes que tienes que dejarlo de 24 a 48 horas pero matar las bacterias, ¿entiendes? Y no es para tomar, porque el agua para tomar, pues tú la compras así, en botellas o en galones. Pero para aseo personal y el agua no coge peste. Mira, Jorge, mencionaste varias cosas que creo que todos podemos hacer, empezando con el almacenaje de las botellas, eso almacenando agua, porque no sabemos cuándo el agua se va a ir, eso No, no es lo verdad. sabemos. Tenemos que estar ready. El dron de 55 galones, uno de esos azules, es una alternativa. En casa de mi abuela los recogían con agua de lluvia. Sí, inclusive, no recuerdo, pero sé que fue aquí en Cabo Rojo. Lo recogían con agua y lluvia, entonces tú sabes que pues por lo general, pues un techo zinc lo mantenían limpio, recogen el agua lluvia, un tubo PVC, que es lo que manda el agua ¿no? Canaliza el agua al tanque, y le pusieron un filtro de carbón activado en el tubo. Y pues por lo menos le está dando una filtración al agua que cae en el dron, entonces para que no se le metieran insectos ni nada, le pusieron como, arriba lo que tenía era como una tela de saco. ¿Ves? El agua pasa, pero los Sí, mosquitos y qué sé sí, yo qué, gato que venga, sí, no puede coger sí. esa agua. Y él me dice, no, esa yo la uso para todo, lo mismo, no para tomar, pero tenía por lo menos. Y nada, puedes hacer una toje de dos drones de esos, una toje de acero, ¿no? Me imagino, pues vas a un ejero que te las haga, una arriba, una abajo y lo conectas por tubos PVC. Eso hay muchas ideas en internet. Bueno, aquí te voy a dar más ideas quizás que no estaba esperando, quizás que no estaban en mente sobre conservar el agua. Esto más en el plan de acción tuyo. Que a veces no pensamos en plantas resistentes a la sequía. En cuando tenemos una casa que ahora mismo pues la doña está mirando para poner plantas que no requieran tanta agua. Pues en la casa del combate allá hay trinitarias. Eso nunca le echan agua y siempre que yo voy las veo florecidas. El flamboyán aguanta ¿sabes? Mucha sequía. Porque allá lo que tienes que darte una vuelta por sitios más o menos secos, o sea, el combate, o sea, el Corozo, el combate, Sí. el faro, y tú ves más o menos la fauna, la flora que hay allí, ¿sabes? Mencionaste reducir el consumo cuando no tenemos el agua. Eso pues, te ves forzado, entre comillas, porque pues, si no, pues, se te va a acabar. ¿Cómo tú crees que podemos educar a nuestros familiares no solamente a conservar, pero a estar un poquito mejor preparados? Porque indirectamente cuando ellos sufren, nosotros sufrimos. Sí, definitivamente la necesidad es la madre de la invención. Cuando el que no esté preparado en este país está mal, porque aquí nos azotan huracanes y tormentas todo el tiempo, y esos son como que simulacros. Oye, pero pasan todos los años y todos los años escuchamos más o menos lo mismo. Yo todos los años he ido mejorando. Después de María para acá, Sí, ya a mí se va la luz y yo pues ya estoy preparado, se fue el agua, pues nos fuimos preparando, ¿entiendes? No fue sí. de hoy para mañana. Pero, ¿qué plan de acción tú le puedes decir a las personas? Hay muchas ideas en las redes sociales, ideas no, hay gente que saben de eso. Hay que traer una persona a hablar de eso. Pero ellos te dan hasta unas tablas de que la composición familiar, que guardes por lo menos, creo que son 2 galones diarios por cada recipiente de la casa. Entonces, ¿qué? La vamos a publicar. Vamos a hacer Hay que buscarlas. una nota, por favor, jefa. Vamos a hacer a publicar. Una guía de ideas. Sí, no, el gobierno ya las publica. Hay un website que se llama ready.gov, que es del gobierno federal y habla, creo que tiene información en español, pero por lo general en inglés, pero tiene una sección en español. Y tiene todo, desde huracanes, tiene todo. Y ellos son los expertos. Otra es la comida, ¿entiendes? La gente ve. Comidas en lata. El grano no se daña. Digo, siempre y cuando no se le dé humedad, ¿ves? Pero es lo que yo te dije una vez, si tú comes habichuelas, pues no compres lo de la semana. Si te sobra un poquito más, pues compra 2 o 3 latitas más de Goya o la marca que sea y las guardas. Y cuando venga... Y las vas tirando para el lado. Exacto, y cuando venga el momento pues tienes un poquito ahí y pues la gente se las inventa. Bueno, ya hablamos del cementerio, hablamos de el agua,
un plan de acción, un poquito Más o menos. de consejo. Hablamos de reducir el consumo, un poquito de educar los familiares. Eso hay que abundar un poquito más porque eso es un tema... Creo que la mejor manera de educar es dando nosotros el ejemplo. Una cosa que tú mencionaste que yo estoy fallando. No quiero decir que es al extremo. Cuando yo empecé en el ejército, No, ahí creo que... tú tenías que apagar. Tú abrías para lavarte la boca, mojabas el cepillo y tenías que apagarla. No, ahora no, ahora la dejas ahí a todo fuerte. Y me pusiste a pensar. Fíjate, es un buen ejercicio. En el caso tuyo, hay mucho desperdicio. por eso, haz el experimento de lectura a lectura, a ver cuánto uno ahorra en galones. Supuestamente una gotita, una pluma mala que tira una gotita, que tú la dejas en 24 horas, la gotita esa, en el mes son, qué sé yo, creo que 50 o 100 galones. Y como está el agua de cara, que está más cara que la gasolina, ¿sabes? Chequea los baños, los zapitos de los baños, que no estén escapando agua, las plumas, o sea, cosas bobas. No, No, eso es la excelente. cuestión es que te sobran chavitos a fin de mes porque vas a pagar menos. Eso es excelente. No pudiste decirlo mejor. En adición a almacenar agua, reducir el consumo, educar a nuestros familiares específicamente, si podemos dar el buen ejemplo. El dron de 55 galones que mencionaste, recolectar agua, si es posible con lluvia o así reusarla como la lavadora que tu amigo usa. Pero en adición, no arreglar los zapitos, las liqueos. Sí. Y hoy día las plumas modernas, antes yo me acuerdo que eran lo que decían zapatillas, ahora son aurrines, o sea, Sí. sellitos de goma. Y eso es un ejercicio que yo creo que tú lo debes hacer cada 6 meses, porque una gotita fastidia, mano. Y tú no te das cuenta y cuando tú vienes a ver, ¡ya, diablo! Pues hay casas que se le han dado un update de hace 30 años y eso tú lo sabes. Sí. Y eso, después preguntan porque la luz está cara o la agua está cara y ese es ese liqueo que tú estás hablando. Ahora mismo, lo que tú dices, la casa mía pues la tengo cejada. Y pues mira, yo cejé la llave pase porque yo no estoy allí. Y un liqueo, me acuerdo un sapito, me costó $150 cuando yo pago en la casa que está cerrada $30. Y ahí no hay excusa. Sí. El contador de Orellones, eso es lo que tiene que pagar. No hay problema. Me mandé a arreglar todito. Y ahora sí, voy a la casa todos los días, abro la llave pase, chequeo, qué sé yo qué, uso... O sea, la casa está funcional, Sí. pero cuando no estoy en la casa, fijo la llave pase. 150 de 30. Hay que prestarle atención a esos detallitos y tenemos que preparar. Y fue un descuido, tú sabes, porque de verdad, pues, como nunca había pasado, yo dije, pues, nunca, pues, pero siempre hay una primera vez. Jorge, la vida está demasiado de cara para no prestarle atención a estos detalles, para dejar una pluma abierta, Exacto, así porque son sí. detalles. La vida está demasiado de cara. Nos quejamos demasiado que si el costo sigue subiendo, que no me aumentan el sueldo, pero no estamos prestando atención a que si estamos apagando la luz. Sí, con lo que está pasando y va a pasar, viene un aumento de luz. Bueno, ahora vamos a hablar de luz. Hablamos del cementerio, el agua y ahora la luz, que tú dijiste viene el aumento. Antes de hablar de la luz, quiero darle las gracias a Nelson Tito Torres por estar aquí en vivo, a Nelson Chena por estar aquí, Vionet Díaz, gracias por estar en vivo, Inabel Ini Carlos, perdóname si no lo pronuncié bien, Nilsa Rivera, Ilvin Díaz, Mercedes Rodríguez, David Armando, gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Ahora los apagones. Y al igual, esta es mi percepción, al igual que el agua, mi percepción es que los apagones están aumentando con más frecuencia. Tú lo comentaste en un foro de esto un par de semanas atrás, cuando lo de los generadores. Sí. No sé lo que han hecho, pero a medida que aumenta la temperatura, aumenta la demanda. Pues 100% se va a ir la luz. Y pues, lo mismo, hay que hacer un plan de contingencia. O sea, chequea la planta, no esperes que se vaya la luz para que, mira, está mala. Si tienes plantas, si no, pues, chequea las baterías. ¿Sabes qué? Debemos hacer una lista y publicarle a quién arregla plantas. También, eso es bueno. La jefa dijo que tenía la lista ya hecha. Porque, hablando de eso, en el caso de mi mamá la fue a probar y la planta no prendía. O sea, hay que llamar a alguien.
Pero ella fue responsable a chequearla. No la necesitaba hasta que lo fue a chequear, ¿sabes? Gracias a Dios que pues, Sí, dentro de lo malo, lo bueno. Vamos a exacto. verlo así. Pero es mejor ahora que no la Ujú. necesita. Sí, porque después viene, ok, anuncian, qué sé yo, un evento atmosférico. Entonces, el técnico que brega con eso no tiene nadie. De repente tiene 100 y de todo el mundo, no, la quiero para ahora. Todo el mundo Pues la quiere mira, para ahora. digo, te va a subir el precio porque Sí. pues a mayor demanda, mayor precio. Pues ahora, pues con calma, setéala. ¿Qué podemos hacer? Aparte, no vamos a hablar de placas solares, porque eso es otra No, conversación esos para son otro otros día. 20 pesos. Pero en cosas pequeñas que todos podemos hacer para estar un poco más preparados cuando venga el próximo apagón. Linterna. Yo aquí por lo menos he fallado en eso. Ahora hablando en voz alta, tengo que ir a chequear todos los flashlights, batería. Yo en eso tengo baterías recargables. Yo, cuando María conseguí unas bombillas que parecían bombillas incandescentes, que tú las pones pues, en el receptáculo normal, pero son de batería. Son marca Westinghouse. ¿Dónde las conseguiste? Si no lo De tengo, te lo verdad. consigo. No te acuerdas. De verdad no me acuerdo, pero tengo que buscar porque, Podemos hacer muchachos, yo traje con... No, las vendí rápido. No, pero podemos hacer un... Y te digo, resuelven. Inclusive, ahora mismo que estamos con luz, ¿verdad? Se va la luz, se apagan todas las luces, entonces esa se prende. Y pues no tiene mucho candlelight. Se- Es como decir una bombilla 40 watts, pero es mejor algo que nada. Se fue la luz. ¿Qué vamos a comer? Muchas casas hoy día no tienen estufa de gas. Muchas sí, muchas no. Y muchos comen de microondas. No hay luz. ¿Qué vamos a Pues, comer? Creo que es una papita asada sin luz, pues la pegas del muffler del carro, en el manifold, en papel de aluminio, ahí 20 minutos y se calienta y le echas un poquito de queso y te la comes. Pero cuando estamos hablando del agua, hablaste de la comida, tener eso en mente. Pero creo que también debemos tener un plan de alimentos, de cosas no preparadas. Sí, como cuando tú estuviste en escuela pública, Sí, en comedores escolares que Sí. se acababa el gas y decían menú frío, por lo menos pues le echas algo, ¿entiendes? Que me acuerdo que eran galletas de avena con leche con canela, creo que era, algo no, así. yo fui como 30 con años después que flakes. tú. ¿Ah? No. No, yo soy de menudo para acá, tú eres de los chicos para acá, estamos más o menos ahí. Sí, no, yo lo único que esperaba era la lata esa bien grande en diciembre va a ser esas bazucas. Ah, ok. Ok, un botiquín de emergencia, Básico. básico. Eso es esencial. Fíjate, y ahí tú puedes hacer una lista, porque la gente dice un botiquín de emergencia, le echan 4 curitas, 2 gasas. Las Pero medicinas que tú te tienes que las tomar. medicinas que tú te tomas, sí, pero hay muchas cosas que yo te diría que lo que es esencial, por ejemplo, el agua oxigenada, aquella pintura roja que nos ponían, yodo, mercurio cromo, eso, y hay muchas cosas, es más, yo creo que hay mucha gente de una generación más nueva que la mía que no conoce muchas cosas de esas. No, pero hay que tener un botiquín, que sea uno básico en la casa. Sí, Ahorita hablamos de agua almacenada, pero cuando necesitamos agua almacenada, cuando no hay electricidad también. Y conocer. Esta yo la puse porque muchas personas todavía no conocen, no están los fusibles y no los tienen bien identificados, la caja de fusibles de la casa. los breakers. Los lo que breakers. dicen, sí. Y Es básico, tener 1 o 2. y que tengan, y que sepan cuál es. Para que no tengan Sí. que estar prendiendo, apagando todo, Sí, sí. adivinando. Sí, es verdad. De Ahora 30 mismo- años, 30 años en la casa y no... Ahora mismo en casa, Sí. yo se lo comenté a papi y le dije, papi, vete y cómprate 2 de estos. ¿Para qué? ¿No? Para tenerlos ahí despegar. Y vamos a hacer una modificación. Y le dije, pues vete y búscate 2 más. ¿Para qué? Para tenerlos despegar, Sí. porque estos 2 los vamos a usar. Sí, Pero eso es otra, ¿verdad? El consumo. sí. Porque la gente dice, tengo una planta, pues se fue la luz. Pues ahora es que le da por cocinar, por lavarse el pelo y todo. Y pues también habría que buscar a alguien que oriente, un electricista que los oriente, porque todo lo que es resistencia te mata la planta. Yo escuchaba creciendo, no abras la puerta, no abras la nevera. Sí,
o se quieren bañar con agua caliente y pues eso no es recomendable. En tiempo de huracán, pues como en el ejército, mójate la espalda primero con agua fría y después mejor gastas menos agua porque entras y sales a las millas. Yo me tuve que bañar con agua. Yo odio bañarme con agua fría. Planifica actividades que no requieran electricidad. Eso es fácil. Juegos de mesa. Que esta generación lo que sabe es de electrónico. El bingo, qué sé yo, poquino, aquella cosa, Monopolio. Sí. Todos esos juegos de mesa. Yo jugué con todo eso. ¿Entiendes? A ver, Noelia tiene unos juegos de cartas que son buenos, que nos También. entretienen. ¿Sabes qué estaba leyendo hoy? Hoy, rompecabezas. Noelia le encantan los rompecabezas. Chacho, de eso. Eso entretiene. Bueno, eso te rompe la cabeza de verdad. Si tú, pues, con una bombilla la pones, aunque sé yo qué, Eso una entretiene. lámpara y te entretiene y matas ahí un par de horas o días. Mantén un radio de batería. ¿Sí o no? Es esencial. ¿Tú dices esencial? Sí, que sea AM, porque después FM, en AM es que transmiten todas estas emisoras. El tiempo. El Emergency Broadcast System ese, que todo el mundo en emisoras AM. Y tú lo mencionaste, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Revisar los generadores y los equipos de energía alternativa que tengan. Dilo. No, que conozco otro caso que para el huracán María, mano, yo le dije, ¿cuál es tu planta? El cajo. Con un inverter ahí, 12 voltios, se lo pegó al cajo, que era creo que de 1500. Y dice, pues, con esto cojo la nevera y prendo un par de bombillas. Me dice, pues, mano, el tanque me duró 2 semanas. Pues la planta me duró 2 semanas. Pero de nada. Sí. Y yo, pero tú eres loco. Y me dijo, pues, chico, si no tengo una planta. Prendo el cajo en la marquesina o tú sabes, porque también hay que hacerle conciencia a la gente por los gases, ¿no? O afuera de la marquesina. Y por el ruido. Es que los cajos son silenciosos. No, las plantas, los generadores. Exacto. Y él dice, pues, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde. Lo que hacía era que alternaba. De 8 a 10 prendía, o de 8 a 12 apagaba, porque pues, y después de 5 de la tarde a 10 de la noche prendía de nuevo, para mantener el ciclo de la nevera, me explicó y qué sé yo qué. Pero ya en tiempo de que, si no hay luz, se supone que se supone no, ya a las 10 y media, si no hay ruido, te acuestas. Bueno, me voy a atrever a decir algo. Yo creo que si tú naces en Puerto Rico... Acuérdate que vivir aquí es un deporte extremo. Sí, pero ¿tú sabes qué? Yo creo que eso debe ser parte de tu herramienta. Si tú necesitas un martillo y un destornillador de estría y uno de paleta y un alicate, y un botiquín, creo que un generador de energía alterno, así sea placas solares o un generador de gasolina o de gas, de gas, sí, un vecino lo tiene de gas, puede ser es algo que todo el mundo necesita. Sí. Se están yendo demasiado frecuente y si tú no lo tienes vas a pasar necesidades y dolores de cabeza. Definitivamente. Pero también esto tiene que ver con las prioridades. Es una conversación larga para otro día. Está bien. Ok. Tocamos el cementerio, el agua, los apagones. Tengo unos temitas aquí que no... Tenemos como 10, máximo 15 minutitos si tú lo tienes. Recientemente se publicaron unos talleres. Y quiero mencionar porque no se puso mucha información. Y voy a aprovechar esta oportunidad para hablar contigo de eso. Quizás desarrollar la idea y volver a darle un push. A ver si los empezamos en las próximas semanas. El de mercadeo ya eso ya se fue. Los otros que creo que yo podía contribuir eran unos de Toastmasters. Amplía. Voy a ampliar. Eso es una organización que se dedica, que tiene dos vertientes, dos canales. Uno es de liderazgo
y uno es de comunicaciones. Como yo me tropecé con esa organización fue que cuando yo me convertí en instructor, que yo me gradué, yo fui a Texas a una escuela, yo me gradué y yo fui a dar mi primera clase. En mi primera clase tenía un inspector. Y yo estaba allí parado al frente. Y el inspector mirando, y yo, yes, la maté. Cuando se fueron los estudiantes me dice, dude, tú no puedes decir esto, tú no puedes decir lo otro. Yo diciendo malas palabras, izquierda y derecha y montones de cosas, porque pues, hablando con mecánicos. Historia larga, corta, me apuntaron a ese grupo que se reunía una vez por semana. Y a través del tiempo me ayudaron a mejorar mucho mi comunicación verbal y no verbal. Yo me enfocaba más con ellos en la comunicación que el liderazgo. El Air Force pues me daban sus cosas, sí. Pero en los entrenamientos de liderazgo de Toastmasters son excelentes. Tanto me convenció esa organización que yo le decía a todo el mundo, no la organización y el formato, que yo le decía a todo el mundo que yo me tropezaba, tú debes unirte. ¿Por qué? Porque esto no es para las personas, yo descubrí que no era para las personas que querían ser oradores. Eso era lo que te iba a preguntar. Si es para la oratoria o tiene que ver, tú sabes, cubre facetas, o sea, lo que es body language. Eso mismito. Conocimiento del tema, que hay gente que pegan con las muletillas. Chacho, mano. Y por eso fue que yo dije, estos son los videos, estas son las secciones que vamos a dar. Cuando yo me saqué los videos de unos speech que les dimos a unos estudiantes de fototurismo, me encontré haciendo 2 o 3 veces más de lo que a mí me gustaba. Eso le llaman la maldición. La muleta, eso es una muleta. Una muleta. Pero lo que pasa es que tú quieras aceptarlo o no, eso te quita autoridad. Todas las muletillas tú las debes eliminar. O credibilidad también. Sí, y credibilidad. Porque pues no está preparado en el tema. Correcto. Ahí viene, yo hago muchas muletillas. No sé, de verdad. Y yo dije, me caché. Y yo dije, espérate, estoy fuera de práctica. Tengo que volver a lo que es. Yo escalé en esa organización hasta ser director de área. A mí me tenían yendo hasta Irlanda a inspeccionar. Sí. Me gustó mucho. Anywho, te voy a leer la primera sección porque nos reuníamos una vez por semana en una barra. Mala influencia. No. Nos juntábamos, comíamos y nos daban una cervecita, pero era todo organizado. Sí, era socialmente. Era organizado. No era... Al principio Noelia me decía, espérate, esto se ve bien raro, pero funcionaba. Y de verdad, funcionó excelente. La gente iba y pues mira, el de comunicación son 7 semanas. 7 reuniones. La primera es una introducción. En la primera semana todos mejoramos nuestras introducciones. Eso es clave. Sí, no, es definitivo. Muchas personas no saben. Es que me voy a un viaje, por eso es que me fío, pero sí. Muchas personas, y tú con introducirte correctamente puedes crear esa curiosidad para que las personas se interesen en lo que tú haces. Eso es... La primera impresión es súper importante. La segunda reunión. Te vamos a llegar al punto. ¿Sabes que hay muchas personas que van y rodean y nunca llegan al punto? Hay técnicas para eso. La tercera es cómo decir algo. Hay muchas veces que te dicen, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Eso. Eso está bien interesante. Apúntame. La cuarta sección va a ser tu cuerpo habla. Ahí nos vamos a enfocar en los no verbales. Las personas que se esconden, los manerismos y cómo mejorar tu presencia no verbal. La quinta semana vamos a hablar de la variedad vocal. Del tono. El tono. Rápido, lento, pausa. Noelia a veces dice que tú hablas bien rápido, pero es a propósito. Pero yo a veces hablo que... dicen, ¿qué tú dices? No sé, yo te lo dije, pero no me entendiste, pues está bien. Cuando tú vas subiendo de Dan en oratoria,
la variedad de tonos la usan para influenciar o persuadir o para vender. Sí, porque sí, ¿no? Exacto. Tú cambias. Es como en la música, tú cambias una nota y pues. La sexta semana es el poder de persuadir a través de lo que tú dices. Si tú quieres persuadir a alguien a algo influencial, qué palabras, cómo. Y lo bonito de esto es que si tú de verdad quieres mejorar y tú vas toda esta semana, tú vas con tu propio mensaje. Tú vas y vas mejorando lo que tú quieres decir. Normalmente yo lo que veía en estos tipos de reuniones eran emprendedores, dueños de negocios o líderes que querían seguir subiendo, escalando en el C-Suite. La séptima y última reunión de este ciclo es inspirar a tu audiencia. Anteriormente era persuadir, la otra inspirar, porque no siempre hay que persuadir, pero muchas veces inspiramos. Para darte un recap, son 7 reuniones. Y la idea es reunirnos por 1 hora, Ok. 1 hora semanal, máximo. Pero el grupo de pares que se reunía ahí, o sea, en este caso tú eres profesor o maestro o instructor, pero ahí van profesionales de vendedores. Todo tipo, mamás, papás, porque esto, y ahí es donde yo iba. Nos desviamos. ¿Para quién es esto? Exacto, ahí es que te quiero ¿Para quién es preguntar. esto? Pues yo me di cuenta, y por eso fue que yo terminaba invitando a todo el mundo, que esto era hasta para el esposo que quería tener una mejor relación con su esposa, el papá que quería tener una mejor relación con sus hijos. Porque si tú estás cansado de estar repitiéndole las cosas a tus hijos o tú te encuentras peleando, muchas veces es la manera que nosotros nos comunicamos. Si a mí me enseñaron desde hace años que si tú tienes un no es porque Jorge no quiere, es que yo no supe comunicarlo. Sí, pues volvemos a una parte que tú dices, no es lo que dijiste, es cómo Como lo lo dijiste. dice, exacto. Para hacer un recap de estas 7 reuniones, la idea es que vamos a encontrar un sitio en el pueblo de Cabo Rojo, nos vamos a reunir, vamos a tener algo si tú puedes comer si tú quieres, puedes tomarte tu cervecita si tú quieres. Sí, todo, ¿sabes? Y relax, vamos a reunirnos Sí, por 1 hora. No hay presión, No hay presión. La primera semana va a ser la introducción, le llamamos el icebreaker, después llegar al punto, después en la tercera semana va a ser cómo decir algo, la cuarta semana el cuerpo habla, la quinta variedad vocal, el tono, la sexta persuadir y la séptima inspirar. ¿Te gustó esa? Y eso No, todas están buenas, pero eso fue porque me vi en los videos. sí. Estoy sacándolo de las guías que yo lo facilitaba. La anterior, la otra que vamos a hacer, es de liderazgo. Esas son 7 semanas también. La primera semana, y el mismo formato, nos sentamos en un sitio informal, nos juntamos por 1 hora y la pasamos bien. La primera semana vamos a hablar de escucha activa y feedback constructivo. La segunda semana vamos a hablar de gestión efectiva del tiempo. La tercera semana, planificación y ejecución de proyectos. La cuarta semana, organización y delegación. La quinta semana, facilitación y motivación de equipos. La sexta semana, técnicas de mentoring y desarrollo de talento. Y la séptima semana, construcción y fortalecimiento de equipo. Pero siendo honesto contigo, yo la que de verdad quiero empezar la de comunicación. Porque yo necesito mejorar 2 o 3 cositas. En esa yo voy a estar bien activo. No, tú no, si no, yo creo que básicamente todo el mundo. Porque pues así son las cosas. No, pero la pasábamos bien. Esos son los dos, Sí. los 2 tallercitos, los 2 nuevos talleres que tenemos y que hemos publicado. Está súper interesante. Ahora, ¿dónde puedo buscar o dónde pueden buscar los que estén interesados ampliar ese conocimiento más? O sea, leer antes de. Contra, buena. Me la estás poniendo difícil. Ok, porque para yo darte esa información... No, te he leído un montón de libros. No, ok. Un formato básico, no sé. Yo no, ok. Muchas personas solamente me conocen como que mi pasión es mercadeo. Muchas personas solamente me ven como la persona que hace mercadeo 24/7. Pero muy pocas personas, inclusive tú no lo sabías. Noelia está a punto de reírse allí. Saben que mi pasión escondida es
Ser maestro. No. La comunicación, hablar, los oradores. Y cuando los políticos y la gente se monta a hablar, yo digo, mira cómo está mintiendo. Todos siguen un script. Todos siguen un Sí, script. ya hay un sketch que Sí. tú conoces, o sea, Todos siguen el mismo training. una fórmula genérica. Si yo los entreno. Bueno, no sé, pero está interesante, pero te pregunto porque pues ahora mismo eso está en planes, pero si yo me quiero ir para casa ahora y buscar y leer, o sea, ¿dónde empiezo en YouTube. esta telaraña? Ok. Pero déjalo ahí porque Sí, eso es otro tema. No, me gustó la pregunta. Lo que pasa es que te tendría que dar... No, porque es que sí, está bien. Okay. No, la pregunta está excelente y no quiero dejarte sin contestártela porque te tendría que sacar 7 publicaciones independientes mínimo o un artículo que hable... Son 7 tópicos totalmente diferentes, pero se entrelazan uno al otro. Pero no es mala idea, porque entonces lo que hacemos es que empezando pronto, no voy a decir qué día, porque pues, sale uno todos los días por 7 días y la gente lo puede utilizar como base para seguir, para mejorar. Dime. No, que te pregunto porque me he dado cuenta que me han preguntado un par de cosas últimamente y yo le digo, lee, yo no tengo tiempo para leer. Y yo, pues, ¿qué tú quieres? No, dime. Y yo, pues, búscalo en YouTube. Mira. Eso es otra que tenemos que... no, se oye mal. YouTube Debemos concientizar a las personas que lean y no una fuente, varias. Fíjate. Y creen su propio análisis de las cosas. Noelia ha aprendido un montón de cosas. Y yo también, YouTube. Y yo aprendo todos los días y soy un viejo. YouTube. Yo le digo a YouTube la PB. A mí me gusta leer, pero españolmente yo lo que leo son libros de mercadeos o de venta. Pero en YouTube tú aprendes y para inspiración, Pinterest, cuando estás buscando inspiración. Anyway, lo último, y no quiero terminar esto porque nos desviamos de lo que estaba. Esto fue tu idea y no voy a seguir hablando de más nada. Sí, porque eso. Es la propiedades para alquiler. Esto fue idea tuya. Crear esta lista. Te lo comenté porque me llegaron, pues, personas y yo, mira, yo no sé nada de eso. A mí me dijeron ahí y yo, no, pero que, pues, hay mucha gente buscando. Y no encuentran. Y no encuentran. Y yo le dije, me dijo, pero es que yo me meto por este callejón y yo, si hubiera una guía que tú digas, pues tú buscas, ok, tal propiedad. Mira, si ahí están alquilando una propiedad, pues, ¿sabes? Le hace un poquito la vida más fácil al que está haciendo esa gestión. Y... porque entiendo sí que es bien tedioso. Pues mira, cuando tú hiciste esa pregunta, hicimos una publicación, no llegó mucha información, la vamos a seguir haciendo un poquito más heavy. A ver, inclusive le envié mensaje a Carlos Caro, el realtor que tiene el segmento en caborro.com. Él tiene una casa para rentar, pero no tiene una lista. Esto es una tarea que la vamos a hacer y la vamos a publicar en la página. Pero la misma gente que tiene las casas. Están viendo ahora mismo pues, el segmento, ellos deben saber la casa de al lado de mi casa, qué sé yo qué, quién es el dueño. ¿Sabes? Dile, mira, hay una lista, están haciendo una lista. Yo creo que se le facilita. Le facilita a todo el mundo. El que quiere quedarse en Cabo Rojo a vivir y el que tiene una propiedad para rentar en Cabo Rojo. Lo que pasa es que también, pues, con los B&B, eso, han llegado y han limitado hasta cierto punto que la gente ahora no quiere alquilar a largo plazo, sino... Pero esos son otros 20 pesos. Casas a largo plazo, yo no tengo problemas con publicarlas o darle promoción. Sí, no, porque eso ya es negocio. Bueno, vamos para aclarar, ya que tocamos el tema. Casas para rentar a largo plazo, por ahora en lo que lo pensamos más, porque esto es la primera vez, una idea que se desarrolló. Yo para ayudar al que está buscando casa en Cabo Rojo, le damos la promoción libre de costo. Sí, pero eso no tiene costo. Pues, el que tiene Airbnb, que pague. Que pague, exacto. Que pague. Ok. Vamos a hacer la lista. Me voy a comprometer de nuevo a hacer. No. Estás diciendo vamos. Vas a hacer. El equipo de caborrojo.com va a hacer la lista.
Y vamos a publicarla en la página web de caborrojo.com. Jorge, algo más para añadir antes de terminar. Hemos hablado de varias cosas, cementerio, los espacios. Tus consejos fueron buenos. Me pusiste a pensar en varias cosas del cementerio. Creo que para la persona que nos está viendo en vivo en el replay, este es el momento de quizás si no has ido al cementerio hace tiempo, darle una vueltita a la tumba, chequear que esté todo bien, hablar con las personas que trabajan ahí, quizás los servicios cambiaron, eso es algo que vamos a publicar, que los servicios cambiaron, quién le da mantenimiento, cuáles son los números de teléfono, etcétera, etcétera. Sí, hay mucha información. Mucha información. Los otros dos temas que tocamos fue que se está yendo el agua y la luz y qué hacer para no solamente conservar, pero estar un poquito más preparado. Un plan de contingencia, ¿no? Un plan de acción. Un plan de contingencia. Los taxes los dejamos para otro día. Eso es bien complicado. Sí. Porque pues... donde tú puedes abundar es lo que tú has hecho, o cómo tú has evitado cocotazos, porque nosotros no somos contables, tenemos que traer un contable. Sí, necesitamos un contable, porque por ejemplo, pues yo tengo los servicios de un contable y todos los meses le llevo, pues, por lo de Dibu. Hoy mismo estaba en la oficina reunido y él es el profesional, ¿sabes? Sí. Él me hace preguntas, yo le contesto, él me pide documentación, yo le llevo la documentación. A ver, él sabe lo que está haciendo, ¿entiendes? Ahí yo no me gusta comentar porque no es que no me considere capacitado, sino no soy un profesional para darte los cues. Yo hago lo mismo. Lo único que yo digo en ese tema es aprenda a deducir legalmente. Eso es lo único que digo. Pero yo te comenté de esta persona que tiene que pagar mucho en contribuciones y digo, pues para porque yo no soy el contable. Empezó a deducir. Sí, yo no soy el contable, pero debemos tener un contable. Un buen contable. Un buen contable. Porque contable es cualquiera, contador es cualquiera. Pero está ahí. Hablamos de los dos talleres que se ofrecieron, pero el de comunicación te gustó. Vamos a darle un push al de comunicación. A mí, yo me lo disfrutaba, eso era semanal. Noelia decía, pero vas a seguir. A veces yo iba a 3 reuniones distintas en la semana. Eso sería hacer un buen sondeo. Pensando yo así como los locos. La semana tiene 7 días. ¿Qué día sería más conveniente donde tú tengas más aceptación para que la gente vaya? ¿Tú te acuerdas, jefa? ¿Qué día yo me reunía allá en... los miércoles, Noelia dice. Sí, mitad de semana. Sí, ella tiene mejor memoria para esas cosas que yo. Pero se pasaba bien. Yo voy a hablar con los amigos míos de nuevo, a ver qué consejos me pueden dar, pero la voy a reducir a esas 7 semanas. Y es como un ciclo, porque yo no quiero formar un club. Se puede formar un club, pero no cualquier otra persona que lo quiera formar, que se reúnen con frecuencia. Esto es 7 reuniones y podemos seguirla, maybe la otra persona lo puede seguir, pero hacer algo distinto, algo que no existe. Pero tú me dijiste No, déjalo. Menciónalo. De esa, no sé si era esa reunión, otra reunión de que venía una persona, por ejemplo... Un desayuno era. Sí, un desayuno o un almuerzo. Y hablaba de un tema en específico, por ejemplo, si tú estás falto de proyección. Sí. Pues viene una persona que pues, tiene conocimiento en lo que es proyección o qué sé yo qué, o imagen de negocio y te da como que pues, un pequeño conversatorio. Pero eso tiene otro nombre, ¿no? ¿Me diste? Eso era Exchange Club o yo no sé qué. No, pero lo de las reuniones con el mentor, la idea sería identificar ese tema, que un grupo de personas, 4 o 6 personas quieran escuchar, maybe más, si se pueden más, mucho mejor, pero aunque sean 4 o 6 personas, un tema que ellos quieren, y buscar el emprendedor o el experto. Por lo menos yo, en temas en español, creo que puedo traer de finanzas, de inversionistas, o de gente de stock, que son los de Pero aquí hay mucho talento, esas personas retiradas que fueron exitosos, ¿no? Esa gente tiene mucho que aportar. Y 100% de acuerdo. Pero te voy a hacer un caveat, y es lo mismo que le dijo una señora que estaba loco yo por resaltarla, pero el yoísmo la mató.
para que gente que no lo conozcan vayan, a ellos le tienen que importar. Y si no conocen a la persona mayor, la mayoría de las personas no le importa. Esa ha sido mi experiencia. So, si no quieren conocer, si, por ejemplo, por eso te pregunté la última vez que si era Elon Musk o una cosa así. Si tú dices que viene Bad Bunny, o si tú viene alguien porque ellos quieren estar ahí al frente. Si viene un emprendedor que está bien sonando, ellos van a querer estar ahí al frente. Aunque otra persona diga lo mismo, hay que darle una razón para que vayan a ese sitio. La información no es lo suficiente. Entiendo, es que como que valide, ¿no? Sí, la información no es suficiente. Sí, puede ser el Factor X, el tipo es mega millonario, nadie lo conoce. Pero si tú no hablas de él, pues la gente dice, bueno, a mí no me interesa. A mí me pasa todavía y eso a mí no me lleva ni me quita. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú has hecho? Eso a mí me pasa todavía. Y esto yo lo hago 7 días a la semana. Con esto yo me voy a los cocotazos con cualquiera. Pero ¿a quién vamos a escuchar? Y es identificar a esa persona. Pero por eso quizás lo de los temas, dándole el formato, que es la información específica que van a escuchar las 7 semanas, quizás eso funcione un poquito mejor. Antes de terminar, quiero darle las gracias a Luis Montalvo por dejar sus comentarios. Dejó varios comentarios y Pablo García diciendo aquí que cuando yo residía en la calle Betance, La Pileta, nunca oí decir que la luz se había interrumpido o no había agua. Pues en los 50. Sí, pero la densidad poblacional era menos. Algo que dijo Santos Ortiz, el exalcalde, que quizás desde que él había sido alcalde no se ha cambiado la infraestructura de agua aquí y de electricidad bien poco. Conversación para otro día. Sí, ¿no? Y pues es que eso se nota. Ellos tiran brea y a los 2 días explota un tubo y se chavó todo. Bueno, pero para dejarlos en nota positiva, si no has ido al cementerio hace tiempo, vale la pena que le tiren un ojito, llame, mire la hora, los servicios, le dé un cariñito a la tumba, a los seres queridos, una flor, una limpiadita, no está mal, aunque específicamente si no has ido en hace tiempo. Sí. Sobre el agua, todos podemos hacerlo un poquito mejor, no solamente en conservar, hablamos de plantas, de reducir el consumo, educar con el ejemplo, hablamos de guardar no solamente en botellas pequeñas, pero también en los galones de 50, en los envases grandes como el dron de 55 galones. Sobre la electricidad, podemos hacer mucho y específicamente no cometer los errores del año pasado. Eso sería el número 1. Eso va a ser ajuste. Acuérdate, todos los años tenemos un simulacro. No, bueno. Bueno, cuando dicen hay huracán y todo el mundo coge y pone tormenteras y todo, y no llegó, pues hiciste un simulacro, practicaste y sabes lo que te falta para el otro año. Esta semana voy a publicar varios videos más. Me pusiste a pensar del taller y voy a terminar con esto. Gracias. Es algo que yo me lo disfrutaba mucho, pero es algo que de verdad necesito. No me gusta escuchar eso. No. Eso no se escucha nice. Eso no es nada bien y yo me lo voy a eliminar. Pero para explicar bien lo que es, desarrollar bien la idea, en dónde se va a hacer, porque no tenemos un sitio donde se va a hacer. Nosotros nos juntábamos, era un pop, una barrita, y lo primero que te hacía era coger una cerveza. Se pasaba bien. Si te tomabas 2 cervezas y te parabas a hablar, nos reíamos todos. Y ese es el punto, que la pasemos bien. Sí. Mientras estamos educándonos y mejorándonos. Voy a hacer un video mañana explicando algo, otro el miércoles, etcétera, hasta que pueda desarrollar esa idea más, porque pues hace tiempo que yo no lo hago. Y pues no he hablado con el dueño del negocio, no he hablado. Esto hay que... Es ponerte al día, porque tú tienes más o menos la idea. Lo que pasa es que... yo lo hice por... hacer un refresh. Lo hice por 5 años, 6 años. Por eso sí. Sí, no, lo sé. No, anyway. Está interesante y por eso es que te hice las preguntas que te hice, porque, ¿sabes? Queda sobre el tintero pero si yo quiero leer más de eso, ¿dónde? ¿Cómo? Se va a publicar, mañana sale el primero. Jorge,
Gracias. Oye, el nuevo set. Está el nuevo set. Está la cámara ancha. Tenemos un nuevo set. Vamos a cambiar ciertas cositas. Vienen unos cuadros nuevos. Para los que no vieron, Luis Flores nos hizo el cuadro hoy. 2 cuadros. Uno viene para allá y bien chulo. Sí, ya había que ponerlo en el frame. Esto está de show. Pero, digo, tú me comentaste que ya mismo salía la próxima publicación, ¿no? Sí. Ok. Están trabajando en ella. Sí, sale un directorio de negocios nuevo. Quedó brutal. Una guía de viajes para Cabo Rojo de 3 días. Espectacular. Y la nueva edición, brutal. O sea, unas mini vacaciones, viernes de domingo, fantástico. Fantástico. La idea salió de la guía de vacaciones de cuando vino el colombiano Gianluca Cabo Rojo con nosotros. Nosotros le hicimos la guía de viaje y dijimos, espérate, esto lo podemos poner en la revista. Sí, lo puedes publicar. En la revista. Lo que la gente no sabe es que en esta, la guía de viajes de 3 páginas, 4 con el cover. En la otra, en la nueva, es 14 páginas. Y se quedó. Y falta. Y esas 14 páginas van a ser publicadas. La guía de viaje va a ser un producto independiente. El directorio de negocio va a ser un producto independiente físico, digital y en el website. Y la revista va a ser un producto independiente físico, digital, en el website y local. O sea, es una tienda por departamento. Sí, vienen muchas cosas buenas. Lo que pasa es que pues, no damos abasto. Necesitamos mucho. Sí, vi que escribiste que mucha gente que no me visitan, que yo no sé qué. Las cosas modernas, ¿sabes? No, un mensaje de texto y... no me estoy quejando cuando digo que tengo mucho trabajo. No lo digo por queja, lo digo bendecido, pero la realidad es que tú llegaste 5 minutos antes, tú lo sabes, y yo todavía no había terminado. Y así 7 días a la semana. Es que, pues, no. Estos 7 días a la semana. La gente se cree que muchos, no todos, muchos se creen que esto es tirar una foto y publicar y hay mucho trabajo. No, tío. Jorge, ¿Ves? hasta el lunes que viene. Gracias. Vamos. Jefa, gracias a todos los que están en vivo. Tenemos muchas personas. Joana Rivera, Marieli Cruz, Franco Londres. Gracias por estar aquí. Amarilis Rodríguez. Los 4 temas que hablamos hoy fueron súper importantes. Todas las semanas te tenemos un resumen de noticias y eventos o cositas que están pasando para mantenerte al día. Un resumen semanal. Tratamos de tenerlo en 1 hora o menos. Y los martes, eso es los lunes, todos los lunes a las 7 de la noche, Cabo Rojo al día. Los martes tenemos el segmento de Bienes Raíces con Carlos Caro. A las 7 de la noche, a las 8:30 sale un segmento de moda. Y los martes la jefa está enviando el email. Los miércoles el segmento de Puerto Rico Sin Filtro. Esta semana tenemos... Lo vi. El pródigo de canotaje. Sí, se me olvida el nombre de Bradley. Sí. Los jueves un segmento de aprende algo nuevo sobre Cabo Rojo, porque pues, y los viernes se lo estamos dedicando a talleres de emprenderismo y profesionalismo, desarrollo profesional, aunque siempre se publica algo y se promociona lo mejor de Cabo Rojo, pero la mayoría de las publicaciones los viernes son eso de emprenderismo y de desarrollo profesional. Vienen muchas cosas buenas, muchos eventos. Aquí viene el último. Luis Montalvo, sería bueno un panfleto como un mini periódico. Luis, mucho trabajo, pero sí, la revista, ahora mismo esta la pueden conseguir en Amazon. La vamos a tener digital en el website pronto, pero estamos esperando que las próximas lleguen. Eso es bueno, que den ideas. ¿Sabes? Sí. Que la gente no se cohíbe y diga... Claro, idea. Nosotros somos... Pues, tú. Bueno, no. Me invitaron, yo estoy aquí, pero okay. Pues somos 2 personas. Y termino con este secreto, El 80% de las ideas son de Jorge. No digas eso. Bueno, ahora con eso, gracias familia por estar aquí en vivo. Los vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en un nuevo episodio, un nuevo segmento de Cabo Rojo del Día. Buenas noches. Buenas noches.